¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Espero que muy bien. Te doy la más cordial bienvenida a una transmisión más de La Molienda. Y en esta ocasión estamos gozosos, regocijantes y de manteles largos, porque tenemos del otro lado de la pantalla a una persona sumamente interesante e importante que habla y da un realce a nuestro México, porque hablar de México es hablar de historia, hablar de nuestros antepasados, de la cultura prehispánica, de todo el acervo cultural, el conocimiento acumulado que nos dejaron a lo largo de tantos años que ha prevalecido, pero que a veces de repente se nos olvida porque nos invade la modernidad, otras culturas, otros países, otra información y dejamos de lado lo importante que es nuestras raíces, de dónde venimos. Dice una frase, quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Pero qué tan importante es aquí conocer nuestro pasado y darle ese auge y gritarlo a los cuatro vientos que somos 100% mexicanos. El día de hoy vamos a hablar de un libro. Bueno, son muchos temas en muchas frases o muchas palabras englobados en un solo tema. Ecatepec. En estos tiempos, hablar de Ecatepec es decir, híjole, es un foco rojo, no vayas ahí, guarda tu celular, no saques tus joyas, lleva el dinero necesario, entra y sal lo más rápido que puedas. Pero realmente conoces la historia de Ecatepec, todo lo que hay detrás de ella, la labor que se ha hecho a lo largo de todos estos años para darle el realce y quitarle esa mala fama, ese foco rojo que tiene. Pues hoy vamos a hablar de Ecatepec. Y hablar de Ecatepec viene de la mano, es una simbiosis de hablar de la maestra Asunción García Samper. ¿Has oído hablar de ella? ¿La conoces? Seguramente no, porque está fuera de nuestro círculo común. Pero déjame decirte que la maestra Asunción es ambientalista, es luchadora de los defensa del patrimonio cultural, es arqueóloga, es escritora, recibió el título honoris causa, que no a cualquier persona se les da, o más bien se da a personas que han hecho una labor ante la sociedad. Escribió un libro, que es el del que vamos a hablar el día de hoy, y ha hecho investigaciones de Ecatepec desde hace muchísimos años, más o menos empezó a los 35 años, cuando ella tuvo un problema cardíaco. Y a veces las personas cuando tienen algún padecimiento, alguna enfermedad, les duele el dedo gordo del pie izquierdo, dicen, oh por Dios, ya no puedo trabajar, me voy a quedar en mi casa descansando, voy a pedir 8 días de incapacidad. Y ella superó esa situación y buscó la manera de salir adelante y sobresalir. ¿De qué manera lo hizo? Investigando todo con respecto a Ecatepec. Así es que hoy te invito a ver esa transmisión porque hoy nos van a presentar la maestra Asunción García Samper, nos va a presentar su obra literaria, una obra narrativa histórica de 40 años de investigación compiladas en un libro llamado Antigüedades y Crónicas de San Cristóbal Ecatepec. Así es que bienvenidos. Por favor, comparte esta información y te agradezco que lo puedas hacer porque tal vez alguien en algún lugar de este planeta se enamore más de nuestro magnífico México. Y no solo Teotihuacán, Tlatelolco, que son lugares emblemáticos, sino también Ecatepec, para que lo veas con otros ojos, con esos ojos de amor, de orgullo mexicano y decir, claro que sí, soy mexicano. Así es que hoy le damos la más cordial bienvenida a la arqueóloga Asunción García Samper. Asunción, te abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, estoy Angélica aquí, muy contenta por la entrevista y poder platicar con ustedes de un sitio enigmático que se le ha peyorizado muchísimo y que realmente es un lugar hermoso con la Sierra de Guadalupe, sus pueblos, ¿sí? Originarios, con una arquitectura vernácula del siglo XVI al siglo XIX. O sea que tiene mucho Ecatepec, incluso tiene fauna pleistocénica y petrograbados pleistocénicos, y también hemos encontrado cuevas con pintura, ¿sí? Entonces yo creo que Ecatepec es un lugar que vale mucho la pena, tiene su sistema hidráulico con dos grandes albarradones, el albarradón de Acalhuacán, ¿sí? Y bueno, Aquí estoy, te estamos escuchando. ¿sí se me ve? Ah, Por ok. supuesto, sí, adelante. Bueno,
Tiene otro albarradón que es el Camino de Indios, que salía desde San Pedro Jalostoc, ¿sí? Y que posteriormente se hizo el albarradón de Nezahualcóyotl, porque el señor de Tlatelolco y México Tenochtitlán que hizo ese albarradón, ¿sí? Pues parece ser que no sirvió más que como camino, porque para detener las aguas del lago de Texcoco para que inundase México, la laguna de México Tenochtitlan, Sí. parece que no sirvió, pero de camino sí. Y yo he encontrado la línea y restos de ese albarradón. O sea que tenemos un sistema hidráulico increíble. Incluso la misma Sierra de Guadalupe tiene un sistema de arroyos de temporal y tiene pozas y tiene un montón de elementos del agua, ¿no? Entonces es muy rico y hay una presa allá en Santa Clara, Coatitla, que es del preclásico, es casi de la misma época que la de Purrón allá en Tlaxcala, ¿sí? Perfecto. Entonces, hay muchísima riqueza arqueológica y histórica y es un municipio en donde la gente es muy buena, donde sigue las costumbres, donde están los pueblos originarios que siguen sus tradiciones y que se basan en la tradición oral y en el derecho de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces yo creo, y a los cuales yo quiero mucho el respeto. Cada pueblo tiene su propia formación étnica y que pertenecen todos a un grupo cultural que son los otomís, pames, chichimecas, que llegaron con el señor Xolotl. Esto ya en la época histórica prehispánica, ¿sí? Pero que dejó toda su impronta en Ecatepec y en toda la Sierra de Guadalupe, hasta que fundó Tenayuca y Santa Cecilia. Entonces yo creo que vale mucho la pena hablar de Ecatepec, estudiarlo y crear el interés para que otros cronistas, otros investigadores, de alguna manera sigan investigando y conociendo toda esta belleza que nos proporciona un municipio como es el de Ecatepec, ¿sí? Que no nada más es el de los 8 pueblos o 9 pueblos. Ecatepec iba más allá llegaba hasta los límites de Hidalgo y tenía todo lo que era Tecámac, tenía también a Colman, parte de Teotihuacán, porque los señores de Ecatepec tenían regencia allá en Teotihuacán, ¿sí? Y tenían también otras partes, ¿sí? Como Coacalco y sus pueblos. Entonces era bastante inmensa el territorio de Ecatepec. Poco a poco, con el tiempo, obviamente, fue cambiando los límites hasta ser lo que es ahorita Ecatepec, los límites de sus 9 pueblos o 8 pueblos, y que lo limitaban 2 grandes lagos, el lago de Texcoco y el lago de Acalhuacán, o que estaba del otro lado. Y por eso se hizo la albarrada, la antigua albarrada o albarradón de Acalhuacán. Entonces, o sea, la riqueza histórica, antropológica y etnográfica es increíble, y lingüística. Y bueno, en este libro te comento, Angélica, pudimos sacar también las fiestas patronales, las formas de festejar actualmente que se han ido perdiendo, ¿sí? Como la tomasina, la tomatina, ¿sí? Que es algo que se perdió en los años 50 y tantos o 60, pero se seguía haciendo y que proviene de una fiesta que se hace allá en España. Tenemos aquí también los topónimos, la producción de la sal, ¿sí? Ahí lo estamos viendo ahorita, la producción de la sal, y también cómo ellos tenían una economía que se fundamentaba en el lago y en la montaña, ¿sí? Donde ellos encontraban diferentes animales y peces, ¿sí? Y que ellos en cierta manera producían ciertas cosas, como por ejemplo, Tulpetlac, que su mismo topónimo lo señala,
Tulpetlac lo que fabricaba eran petates y tule, porque había mucho tule. Por ejemplo, tenemos también otros pueblos, por ejemplo, un pueblo pescador, pero así fantástico, San Pedro Jalostoc, un hermoso pueblo con mucha tradición y mucha importancia dentro del mismo pueblo de Tulpetlac. Está Tulpetlac también, aquí estamos viendo toda la tumba, la lápida de la tumba, y también tenemos ahí a la vista un producto de un cuadro, ¿sí? Que con plumas, como hacían los plumajeros, porque cada noble tenía esa actividad, una actividad, ¿sí? En donde ellos trabajaban, por ejemplo, la cantera o la pluma. Aquí estoy hablando de Huanitzi, Marguanitzi y Panitzi. Lo conocemos como Diego, que fue señor de Catepec, ¿sí? Y después el primer gobernador de México, Tenochtitlan, ¿sí? De él era su sobrina Mariana Leonor Suchimatzin, que ahí la tenemos, a su hija Mariana, a su nieta, ¿sí? Que hay un cuadro en Ozumbilla, Santa María Ozumbilla, y tenemos también un poquito más del otro lado a el hermano de Mariana, digo, de Leonor, la hija de Mariana Leonor, que es precisamente don Diego también, ¿sí? Entonces, hay una historia genealógica increíble, porque sabemos que Mariana Leonor estuvo casada. Esa es una de las más importantes ramas genealógicas de Mariana Leonor, de los Moctezumas, ¿sí? Es de uno de los grandes ambientalistas, que es ¿cómo se llama? El que tiene el famoso canal nacional, ¿sí? Edmundo López de la Rosa, un gran artista también. Entonces, es muy interesante que hay 7 ramas de esta familia, y una de ellas viene precisamente de Cuauhtémoc, ¿sí? Entonces es muy importante que también en este libro viene toda esta genealogía, y también viene la genealogía que viene por parte de Diego Huanitzin, Malhuanitzin, que llega hasta hasta Guerrero, ¿sí? Ahí en uno de los pueblos altepes de Guerrero, ahí arranca esta genealogía precisamente de una de las hermanas era hija de una de las hermanas de Diego Huanitzin, ¿sí? Y que se casó, bueno, eso era válido en aquella época, se casó con el tío, con Diego Huanitzin, ¿sí? Y ahí viene una de las genealogías importantes de Tulpetlac. Por eso marco mucho Tulpetlac, porque hubo ramas genealógicas importantes en cada uno de estos pueblos. Pero hay como 7 genealogías que arrancan de Mariana Leonor Suchimatzin. Eso viene en el libro, viene también todos los sistemas hidráulicos, viene la producción, vienen los sitios arqueológicos, ¿sí? Aquí hay varios planos, hay cuadros que nos están hablando de los asentamientos prehispánicos que están por la Sierra de Guadalupe, pero también, sobre todo, en todo lo que es San Cristóbal, ¿sí? En toda la planicie de San Cristóbal. El mamut, nos tenemos que ir al Pleistoceno y vemos el mamut, ¿sí? Se han encontrado en todos los pueblos fragmentos de huesos o huesos completos o especímenes completos del mamut. Uno de ellos es el Centro Comunitario de Catepec, Casa de Morelos, que hoy está vacacionando. Se ha ido a varias partes y ahorita está exhibido allá en Toluca. Ahí están las armas para la Casa del Mamut. ¿En qué parte de Toluca están exhibidos, Asunción? En el Museo del Mamut. Ok, para las personas que nos están viendo, nos verán, ya saben a dónde visitar esta exposición en Toluca para que se den una vuelta y descubran todas las maravillas de Catepec. Antes de seguir, Asunción, con toda esta información tan valiosa que nos estás dando, yo te quiero preguntar, ¿qué te motivó, qué te movió para hacer toda esta investigación en Ecatepec? Porque obviamente implica muchísimos años de tu vida para descubrir y llegar a todo este cúmulo de información, porque tuviste que dejar, no sé, tu vida personal posiblemente para llegar a este punto. Exactamente, mira, yo trabajaba
en la zona arqueológica. Bueno, hice todo el catálogo y clasificación de los materiales del museo, ¿sí? Del Museo de San Luis, porque mi jefe en aquella época, sí, me encargó realizar el análisis de todo, ¿sí? Y saqué los catálogos. Esos catálogos los tengo afortunadamente en derechos de autor, ¿no? Y hice toda la clasificación de materiales arqueológicos. Me dio un infarto por el exceso de trabajo que tuve ahí. Entonces se me olvidó comer, me quedaba más de 12 horas dentro del museo, cerraban el museo y hasta que lo volvían a abrir, yo salía de allí y ya tomaba algún alimento. Entonces todo ese trabajo intenso me provocó un problema cardíaco que ya venía yo arrastrando por la cuestión de que es familiar, no somos varios los que hemos sufrido en la familia, pero también porque yo fumaba, ¿sí? Y no me alimento y trabajo y en exceso, pues eso, pero yo tenía que cumplirle a mi jefe en aquel, a Garciaco, mi gran maestro, mi gran amigo, yo tenía que cumplirle y le cumplí hasta el final. Me Ok, vine a México y me pidieron los catálogos, entregué los catálogos, pero antes los metí en derechos de autor, claro, y entregué los catálogos a los que eran mis jefes allá en San Luis Potosí, y logré, con muchas dificultades, como ha sido mi vida académica, poder quedarme en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Estuve en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia y ahí metí el proyecto sobre San Cristóbal Ecatepec. ¿qué Me te- quedaba muy cerquita, ¿eh? Los médicos me prohibieron, quiero decirles, me prohibieron yo ya no podía salir del Distrito Federal por el problema tan grave que tenía yo cardíaco. Y mira, me he subido por todas las sierras de Guadalupe y no me ha pasado nada, gracias a Dios. Pero bueno, lo importante es que ahí se inicia mi trabajo dando conferencias en Santo Tomás Chiconautla, Santa María Chiconautla, sacando el Congreso de la Región de los Lagos, que en 1989 se celebró por primera vez en Santa María Chiconautla, en donde junto con el sindicato, yo estuve como secretaria de prestaciones en el sindicato, y todo el sindicato me apoyó, sí, y para detener que se llevasen el Santiago Mataindios, una hermosa imagen en bagazo de caña, ¿sí? Que lo que querían llevar a Europa con una macro exposición. El peligro era que, primero que era una imagen al culto, ¿no? Y otra que no lo iban a restaurar, pero qué garantías había de que este patrimonio de un pueblo originario de Catepec volviese a su lugar. Y yo entonces, junto con las autoridades del pueblo y con el pueblo, ¿sí? Me apoyaron para que esa imagen no saliese del pueblo de, ok, este, de de Santa Catepec. María Chiconautla, y sin embargo, ahí fueron ellos los restauradores y lo restauraron ahí. Y no salió, amiga, no salió. Y eso es una gran satisfacción. Y sacamos Claro, un articulito perfecto. Ok, regresando a Catepec, ¿qué te enamoró de Catepec, independiente de tu labor como arqueóloga, como individuo o persona eh, habitante de este planeta? ¿Qué te enamoró para quedarte en Ecatepec e investigar, hacer toda esta labor tan ardua que se plasma en este libro? Pues a mí me encantó, sí, todo, la gente, sus tradiciones, su forma, su lengua, porque cuando yo llegué, ¿sí? A los pueblos de Catepec, todavía se hablaba el otomí, meca, y se hablaba también el náhuatl. Esas gentes obviamente eran las gentes mayores, como es costumbre, ¿no? Se va perdiendo el idioma. Pero afortunadamente pude entrevistar a muchas personas entre edades de 70 a 80 años, que ya pues ya se fueron, ¿no? Sí, Pero que dejaron
esa impronta en trabajos, y a quienes yo les agradezco infinitamente, estén donde estén, todo el apoyo que me dieron. La gente de los pueblos originarios, la gente de los pueblos originarios son gente auténtica y gente muy buena. La gente de San Pedro Jalostó, la gente de Santa Clara Coatitla, la gente de Santa María Tulpetlac, de Santa María Chiconautla, de Santo Tomás Chiconautla, de San Isidro Tlautenco y de otro pueblo que es Guadalupe Victoria. Toda esa gente maravillosa con la que yo pude convivir mucho y que me apoyaron mucho, y una apertura increíble. Y me apoyaron mucho en la información, porque el investigador parte de su información la obtiene de otros libros, ¿no? Pero el conocimiento se da ahí mismo en los pueblos, en la misma gente que nos proporciona la información, las colecciones. Me visité las colecciones particulares, tuve esa cosa buena que me abrieron las puertas, ¿sí? Y pude ver, incluso cuando yo necesitaba comparar los sistemas de producción de la sal de la época prehispánica y colonial ahí en Santa María con Autla, me fui a San Cristóbal de Esquipaya porque se fabrica de la misma manera, ¿no? Pero aquí en Ecatepec ya se había perdido la tradición, pero ahí estaban los montículos salineros. Con esa cuestión de comparativa pude adquirir mucho conocimiento y poder entender los procesos de producción de la sal o económicos de la región. Entonces eso me permitió trabajar con muchos planos antiguos, o sea, con documentos tanto del AGN como del Sevilla, España, ¿sí? Como también de los documentos particulares, que se me permitió entrar y poderlos estudiar, ¿no? Todo eso me abrió posibilidades de poder publicar, porque hasta ahorita llevo 5 crónicas sobre los pueblos de Ecatepec. Cada pueblo tiene su propia crónica que ya he presentado, y donde esa es mi contribución a cada pueblo. Ellos me dieron, yo les di, ¿no? En esas crónicas, en esos libros que yo les está la crónica de Santa Clara Coatitla y la crónica también de Santa María Chiconautla, o la crónica de Santo Tomás Chiconautla, en fin, hay varias crónicas, pero la más importante es esta precisamente que estamos pues hoy presentando, que es el libro que estamos presentando ahorita, ¿no? Claro, y muy interesante lo que nos dices, porque este libro sin duda está dejando una pauta para las futuras generaciones conozcan no solamente de Ecatepec, sino de todo nuestro México, porque todas las culturas prehispánicas tienen una base. Por ejemplo, ahorita que hablabas de las salinas, algo muy importante que se utiliza aún en la actualidad. Te quiero preguntar, Asunción, ¿toda esta información requiere pasión o requiere amor para llevarla a la práctica a lo largo de toda tu vida prácticamente? Yo creo que ambas cosas. Amor por un pueblo, ¿sí? Está por Ecatepec y sus pueblos. Y pasión en el trabajo, porque si no hay pasión, no hay motor que mueva todo eso. Entonces, mi trabajo para mí ha sido siempre una gran pasión, pero llena de amor. Uno sin el otro no funciona. Claro, perfecto. Mira, permíteme hacer una pausa porque aquí hay personas que ya están conectadas, lo cual agradecemos y están dejando sus comentarios. Angélica Sosa, que ha sido el enlace para que hoy podamos estar Asunción García Samper y una servidora de La Molienda conectadas, nos manda saludos y dice, ya estamos aquí presentes. Gracias, Angélica. Florencio Medina dice, saludos cordiales, excelente tema. Oscar Mendoza Ángeles dice, Ecatepec, un sitio que guarda mucha historia todavía y que es necesario seguir sacando a la luz. Gracias, maestra Samper. Y sí que es bien importante Ecatepec y todos sus alrededores, porque realmente, como lo comentaba hace un momento, se cree de Ecatepec pues una historia negativa, ¿no? Punto rojo para no ir, porque es un lugar conflictivo, pero realmente tiene mucha historia que rescatar, mucha historia que dejar grabada en los libros, como el que tú estás teniendo el día de hoy de Antigüedades y Crónicas de San Cristóbal Ecatepec, que va a quedar para la posteridad.
Ahora sí, seguimos con la información que nos estabas diciendo con las diapositivas. Asunción, por favor. Claro. Tengo la clasificación de toda la cerámica y de los asentamientos prehispánicos, tanto de montículos, ahí en lo que es el Ejecal, porque hay otro libro a este, que se unifica con este, que es la historia de el Ejecal, ¿no? En donde se ve todas las pinturas y toda la arqueología que existía en esta parte. Las terrazas con cerámica, desde el preclásico, clásico y posclásico, la famosa cueva de los Tecotines, con la pintura de Tlahuizcalpantecutli, quiero decirles que es Ejecatl-Quetzalcóatl. ¿Quién es Ejecatl-Quetzalcóatl? Pues se los voy a explicar porque no van a entender muy bien, pero es precisamente el dios del viento. Ejecatl es del viento, ¿sí? Y el cerro se le dice Ejecatepe porque es cerro del viento. Ahí también en el libro vienen todos los topónimos que hay sobre Ecatepec. Y quiero como invitarlos a todos a que vayan al Centro Comunitario Ecatepec Casa de Morelos, porque allí está una exposición mía fotográfica que también tengo en derechos de autor, que es Ecatepec a través del tiempo, ¿sí? Ahí está exhibida, en donde viene con fotografías antiguas todo el proceso histórico arqueológico de la región de Ecatepec. Hay mapas y quiero también comentarte que parte de mi trabajo ahí en la biblioteca fue hacer una gran exposición entre los años de 1989 a 90, ¿sí? Donde estuvieron ambos presidentes municipales, el de Ecatepec y el de Tecámac, ¿sí? Porque presentamos un libro que eran las memorias del Congreso de la Región de los Lagos, el del primer Congreso y segundo Congreso. Lo que quiero decirte que en esta exposición se me hizo el favor, ¿sí?, del Archivo General de la Nación de exponer auténticos planos del siglo XVI, XVII y XVIII sobre la región de Ecatepec. Ahí se expusieron códices, se expusieron originales, también se expusieron, sí, fotografía y de documentos que estaban en otros lugares, sí, también antiguos, y fotografías de documentos en el Archivo General de la Nación y en Sevilla, España. O sea, fue fantástica esa exposición y se llamó Ecatepec y sus pueblos, ¿sí? Entonces, quiere decir que con todo eso que nos dices, que eres una mujer muy influyente para que te puedan prestar todo este acervo, toda esta historia guardada en los archivos. Eres una mujer que tiene poder de palabra, poder de convencimiento y acción para que te puedan conceder toda esta información histórica, ¿sí? Probablemente yo creo que se dieron los tiempos y es tener confianza en uno mismo, presentar con veracidad lo que se quiere, y son dos instituciones las que entraron en juego, que fueron la biblioteca, el Instituto de Antropología a través de la biblioteca y también el Archivo General de la Nación. Y yo fui la que hice todo el movimiento, ¿sí?, para poder llevar a cabo la presentación de esta gran magna exposición. Valió la pena. Asegura estoy que sí. Antes de seguir con las diapositivas, Asunción, yo te quiero preguntar, ¿de dónde viene tu pasión como arqueóloga para vivir y sortear todo el tipo de vicisitudes que se te presenten para recopilar toda esta información? Hay mucha, o sea, yo creo que desde que yo era chica, sí, mi papá me llevaba a todas las zonas arqueológicas. Y hubo una muy especial donde nació, pues yo creo que el llamado para ser arqueóloga fue San Juan de Teotihuacán. De ahí me nació y me metí a leer y sobre todo a mi gran maestro Román Piñachán, del cual fue mi maestro y amigo, gran amigo, esposa también, con el que trabajé también. Y a través de eso fue cuando yo estaba yo estudiando pintura, ¿sí? Fue cuando lo que me llevó a la Escuela Nacional de Antropología e Historia,
que antes se ubicaba ahí arriba del museo, donde están ahorita varias oficinas de, creo que es etnografía o antropología, algo, ¿no? Están enfrente, exactamente arriba, en el segundo piso de la Biblioteca Nacional. Ahí estaban los Perfecto. papeles. Muchas gracias. Comentas tú que jugabas mucho, que jugabas, pero o ¿qué lecturas tenías tú de niña o a qué jugabas también para que te llevó a ser arqueóloga? Pues o sea, yo lo que pasa es que mi papá era un intelectual y mi abuelo también. Fueron autores de libros. Mi papá fue un gran novelista que en España dejó, pues, uno de los mejores novelistas en España, ¿sí? Y mi abuelo, sobre todo en la cuestión taurina. Manuel García Santos se llamaba mi abuelo, que en paz descanse. Mi papá Pedro García Suárez, ellos. Entonces vengo de una familia de intelectuales y mi papá siempre me estuvo llevando por el camino de la pintura y de la antropología, ¿sí? Entonces Sí. él me daba, me compraba los libros, me llevaba a los museos, a las zonas arqueológicas de chiquita, ¿no? Y él me llevó por el camino que luego pues me llevó directamente a la Escuela Nacional de Antropología. Pero bueno, pues yo leía de todo y uno de los libros que impactó en mí es Sinué, el Egipto. Ay, obra maravillosa. Yo leí ese libro y vi la Ajá. película. No, hombre, de verdad es que es muy recomendable verlo, ver la película y leerla porque es muy apasionante todo lo que vive Sino el egipcio para llegar a su pasión, que era la medicina, pero que también fue su perdición. Excelente obra maestra, qué buen gusto tenemos y la verdad es que lo recomiendo. Y siempre aquí viene algo muy relevante que a veces la juventud pasa por alto, la lectura. ¿Qué tan importante es leer? Porque de ahí la imaginación se activa, se despierta o se desborda y de ahí pueden salir grandes creaciones. Entonces los invitamos a leer y en este caso yo también les invito a leer esta obra narrativa, esta obra maestra, recopilación de muchos años por parte de la arqueóloga Asunción García Samper, que se llama Antigüedades y Crónicas de San Cristóbal de Catepec. ¿Nos lo puedes mostrar para que lo vea el auditorio, Asunción? Sí, Víctor, si quitas por favor las diapositivas. Tenemos aquí el equipo técnico que nos está auxiliando para esta demostración. Realmente es una obra, yo leí el libro hace unos días, me dediqué a leerlo y tiene una información sumamente importante y comprendes todo lo que está enlazado, que todos somos, como yo he dicho en otras ocasiones, todos somos hojas del mismo árbol, todos tenemos un origen. Cómo San Cristóbal se enlaza con Texcoco, con este lago de Chalco. Muchísimas gracias. Antigüedades y Crónicas de San Cristóbal de Catepec y sus pueblos por Asunción García Samper. Muchísimas gracias, Asunción. Para que ustedes lo busquen, ¿dónde pueden encontrar tu libro? ¿Dónde pueden solicitarlo, Asunción? Ahorita la editorial, porque cambiamos de editorial, ¿sí? Está trabajando precisamente, por eso no hemos podido surtir los libros, pero se pueden comunicar conmigo a mi teléfono el 5561-166856, ¿sí? Para que puedan ustedes solicitar. Se van a tener, o sea, no les va a llegar rápido, pero vamos a distribuir el libro por Amazon. O sea, todos los libros. Son 36 libros que he sacado sobre la región de Catepec. ¿Sí? ¿Me repites, por favor, tu número 5561? No, 5561 166856. Ok, lo voy a anclar aquí para que todos los que tengan interés, que les guste la lectura, descubrir, apasionarse y dejar volar su imaginación, este libro se los recomiendo. De verdad, yo lo leí y es bien interesante cómo enlazan la historia de prehistoria, la cultura prehispánica de todas alrededor de los lagos y cómo se fue creando las civilizaciones, cómo surgió la cestería, cómo surgió la cerámica, las salinas, las labores que tenían las mujeres, los hombres y cómo todas las regiones tienen mucho que ver. Continuamos, Asunción, si nos puede seguir mostrando las diapositivas, por favor, y darnos la explicación.
Sí. Yo quería comentar que yo estoy, o sea, siempre he seguido la línea de Manuel Gamio, ¿sí? De una antropología, ¿sí? Integral, porque sí fui formada en esa escuela, ¿sí? Que primero era, ¿sí? Nos daban todas las especialidades y después uno elegía la especialidad para la que iba, ¿sí? Pero, y precisamente yo aplico la antropología integral en este libro, en el cual también hablo definitivamente de o sea, hablamos también de la comida, de los topónimos, de la vestimenta, pero hay algo también muy importante, ¿sí? Los mitos de excepción en Ecatepec. Y tenemos, bueno, lo que esta diapositiva que tenemos aquí son las cerámicas clasificadas para la región de Ecatepec. La siguiente, por favor, Víctor. Tenemos lítica, ¿sí? Tenemos algunos, se ha dicho que son para los tinteros, ¿sí? Teotihuacanos han encontrado también. Y abajo tenemos un chacmol que se encontró en lo que es San José Jajalpan, en donde se hicieron las modificaciones de la carretera, donde hay unos montículos, había unos montículos prehispánicos, porque yo todavía vi el juego de pelota, porque yo todavía vi el asentamiento prehispánico con montículos, sí, ceremonial de Catepec, que ya lo destruyeron, pero en fin. La siguiente, aquí Parte de la tenemos, historia. No puede que, no siempre prevalece todo. Hay unas cosas que van desapareciendo conforme pasa el tiempo porque las desgasta el medio ambiente naturalmente. afortunadamente todas estas piezas están en las colecciones particulares. Y tenemos, por ejemplo, este ejectal en piedra, ¿sí? Que fue encontrado en lo que es la bóveda, al restaurar la bóveda de la iglesia. Esos son los señalamientos que dieron, que ahí, al hacer esas obras, se encontró esta escultura. Había otra escultura, tenemos el juego de pelota, hermosísimo, ¿sí? El aro de juego de pelota, y estaba el juego de pelota donde está ahorita el famoso lago que hicieron allá arriba en la Sierra de Guadalupe. En la siguiente, por favor. Me da mucha tristeza el patrimonio perdido, pero afortunadamente estas colecciones, ¿sí? Mantienen y contienen esta cerámica que se ha podido rescatar y que ha servido de base para la clasificación tipológica que ya otros arqueólogos habían dado, ¿sí? Cuando se hicieron toda la clasificación de cerámica de ahí de el Ejecal, ¿sí? Con la cueva de los Tecotines. Hablo de Claro. Solier, ¿no? Comentas que son colecciones particulares, entonces no están en algún museo como tal. No, no. Desgraciadamente, no, no, no. O sea, la idea de que el Centro Comunitario de Catepec Casa de Morelos es conformar su museo. Y sí tienen piezas, todo eso podrán existir. Pero bueno, pues primero tienen que meter un proyecto y poderlo llevar a cabo. Claro. Pero sí, no existen museos donde se pueda ver estas colecciones. Pero se puede, afortunadamente, bueno, pues la tenemos en los libros. Sí, que también es un acervo muy importante porque queda para la historia, para las futuras generaciones sepan que aparte de Texcoco, Tlatelolco y otros lugares emblemáticos, también Ecatepec tiene su historia muy similar y de mucho valor y mucha valía para las personas, los ecatepequenses, que de verdad es así como motivo de sentirse orgullosos y andar como el pavo real, ¿no? Con las plumas extendidas por la maravilla que tienen de historia. Sí, fíjate, Angélica, que este libro también tiene, al ver esta diapositiva de la Casa de Morelos, o casa, eran las casas reales, ¿sí? Sí, Eh, afortunadamente encontré los planos y en este libro vienen esos planos de cómo era la Casa de Morelos
y cómo a principios del siglo pasado se le entregó a el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto la propiedad de lo que era realmente el Centro Comunitario de Ecatepec, Casa de Morelos, ¿sí? O sea, que era mucho más amplio. Cuando yo llegué con Cristina Payán, pues tenía bastante terreno y se lo han reducido, ¿no? Pero ahí viene todo para poderlos, poder otra vez recuperar esos terrenos si es posible, ¿no? Pero Sí, también tiene una cosa muy detallada, muy importante, que la tumba de Morelos, la que está al lado de la iglesia de San Cristóbal, no pertenece a la iglesia, no pertenece al municipio, pertenece al Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque fue, ¿sí? En esas fechas, y ahí están los documentos en este libro, de entrega, ¿sí? De esta propiedad al Instituto Nacional de Antropología e Historia. hablando del instituto y de Morelos, ¿le puedes dar, digo, yo ya lo sé porque lo investigué, pero las personas que nos ven o nos verán en la retransmisión, ¿por qué se llama Ecatepec de Morelos y por qué estás hablando de la Casa de Morelos, por favor? Bueno, porque ahí, ¿sí? Fue fusilado José María Morelos Pavón, ¿sí? Fue fusilado ahí, pero que entienda que Morelos llegó, ¿sí? A morir a su propia tierra, porque sus orígenes, ¿sí? Vienen, una parte de sus orígenes vienen de Ecatepec. Fue a morir ahí ¿sí? En Ecatepec, pero murió en su amada tierra. Una de sus orígenes, ¿verdad? Porque tiene otros orígenes. Pero ahí lo fusilaron, estuvo nada más unas cuantas horas. Está la celda o cuarto donde él pernotó, ¿sí? Y después lo sacaron, lo fusilaron, lo envolvieron en un petate, lo amarraron como era costumbre y se lo llevaron inmediatamente para que no hubiese insurrección del mismo pueblo de Catepec, ¿sí? Se lo llevaron, ya habían abierto una tumba en lo que era el atrio de San Cristóbal, de la iglesia de San Cristóbal, ¿sí? Y ahí lo enterraron directamente a unos 8 metros de lo que es esta tumba de Morelos, ¿sí? Que es un edificio que se hizo y que es propiedad del Instituto Nacional de Antropología, porque solo han querido, o sea, la iglesia o el municipio, se lo han querido agenciar, pero ahí están los documentos y están en el mismo Instituto de Antropología los originales, pero en el libro viene documentos. Sí, claro. Y hablar de José María Morelos y Pavón es hablar de toda una institución, ya que él fue el fundador del Congreso de Chilpancingo y autor también de este tan famoso Sentimientos de la Nación que dio parte a la Carta Magna. Entonces, sí, vuelvo a insistir, qué tan importante y relevante es hablar de Ecatepec, darle el realce, la estrellita que merece por tanto acervo cultural que tiene. Si nos puedes seguir mostrando las diapositivas, Asunción. Claro, mira, estas que estamos viendo son unos planos que existen en el Archivo General de la Nación sobre lo que es las reconstrucciones que sufrió la casa, lo que fue las oficinas del Real Desagüe, pero y al lado estaban lo que era casas reales, las casas de Mariana Leonor Suchimatzin, ¿sí? Como señora de Catepec y también de Diego Guanipzin. Esas casas se adjuntaron a la construcción y se perdieron poco a poco, pero estos planos hablan de las casas reales. Entonces es nada, incluso se han encontrado algún muro por ahí de adobe que es de aquellas antiguas casas señoriales, o sea, el Tecpan. Sí. Qué importante que ese Tecpan y aparezca después, ¿sí? Ahí con la tristeza de que ahí fue a morir, pero siempre lo quieren utilizar como una cuestión peyorativa para Ecatepec, perdón, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí lo mataron ahí, pero ahí murió, pero se le agregó en su honor el apellido de Ecatepec de Morelos.
En Muy esta importante. diapositiva vemos algunos de los sistemas hidráulicos que nosotros recabamos a través de Google, ¿sí? Porque no dejan entrar, obviamente, y de algunas fotografías que existen en el Real Desarrollo, ¿sí? Es un libro que nos proporcionó y que yo pude hacer cuestiones comparativas. La siguiente, por favor. Ahí está, sí, el Albarradón de Acalhuacán, que tristemente ya no queda nada absolutamente, sí, porque lo único que quedan son las capillas con puertas, porque los muros fueron alterados completamente. Y bien importante este albarradón que comentas, porque era una forma de recolectar el agua, así como digo, en su momento los acueductos fueron muy importantes, o los cajones de agua, también este albarradón tuvo mucha relevancia, pero aparte de la relevancia, hacer notar el ingenio y la astucia que tuvieron nuestros ancestros para crearlos y ver cómo podían contener el agua, cómo podían dirigirla para que sus cultivos no se inundaran, mantuvieran el agua constante y pues ser una fuente de alimento, porque pues sin el agua el humano no puede subsistir. Entonces, cosa muy importante y que aquí en tu libro le das ese realce y esa importancia que tiene, como dices, ya no queda nada de él físicamente, pero queda sentado en la historia, la inteligencia que tuvieron nuestros ancestros y pues que ha llevado a estos nuevos mexicanos que estamos aquí. Sí. Fíjate que el albarrador, la función, en el siglo en 1550 y tantos, ¿sí? Hay documentación y se le nombra la puente en el Archivo General de la Nación, la puente de Catepec, ¿sí? O sea que su registro está mucho antes de los registros que le dan los arqueólogos, ¿sí? Y el hecho es que se habla en el Archivo General de la Nación, donde yo estuve metida en toda la documentación del famoso Albarradón, ¿sí? Se habla de la puente de Catepec, esa puente donde tenían los céspedes, ¿sí? Y que cuando metían a los ganados, así dice, metían a los ganados que los españoles habían traído y se comían el césped y muchas veces provocaban el derrumbe del Albarradón, ¿sí? Y entonces por eso hay también documentos, ¿sí? Y crónicas donde se dice que mandaron a hacer un túnel, ¿sí? Con puerta, ¿sí? En 1555 para poder desaguar las aguas porque se rompía cada rato la puente. ¿Sí? Y esa puente, yo sigo insistiendo, que es el famoso, pues, la albarrada, más que albarradón, albarrada de la época prehispánica, ¿sí? Pero que no, los arqueólogos quieren desechar la existencia de el albarradón prehispánico. Bueno, lo importante es que en este libro sí, pues yo pongo propuestas y documentos, porque no es nada más la arqueología un documento, sino también las fuentes, ¿sí? Las crónicas escritas que nos hablan sobre esa albarrada prehispánica. ¿Sí? Ahorita que hablas de los arqueólogos que quieren desaparecer esa información o que no le dan tanta relevancia, sin ofender a nadie, por favor, no se sientan ofendidos ni agredidos, solamente es un comentario que hago. ¿Qué te hace única como arqueóloga a ti, Asunción? No te entiendo, ¿cómo? ¿A ti? ¿Qué te hace ser una arqueóloga distinta a todos los demás? ¿Qué te hace ser única? Simplemente porque amo el patrimonio, porque defiendo el patrimonio y me gusta la veracidad. Y la veracidad la busco, ¿sí? En las fuentes. Y para mí, son varias fuentes. Son las fuentes pictográficas, las fuentes escritas, la tradición oral definitivamente tiene un valor fundamental, aunque haya alguien o algunos que tampoco quiero señalar, ¿no? Que niegan la validez de la tradición oral. Entonces, ¿para qué se escribieron las crónicas? Si el mismo Sagún está fundamentando todo su crónica, ¿sí? Y códices en la tradición oral.
La tradición oral es muy valiosa y los pueblos nos pueden dar esa información porque vienen desde muy antiguos, ¿sí? Los mapas antiguos, los códices ya dije, ¿sí? O sea que hay una serie de, pero hay que tener, ¿sí? Dos elementos principales, ¿sí? El método comparativo y el método de derecho. Y Claro, entonces ahí viene muchas cosas que a mí a veces no me parecen, pero bueno, pues las respeto, ¿no? sí. Eh, eh, la historia le dará la razón a quien la tenga. Y que lo que yo digo hoy se va a cambiar mañana, porque habrá otros antropólogos que van a demostrar, ¿sí? A través del tiempo, pero con fundamentos, ¿sí? Que hay cosas nuevas, ¿no? Siempre hay cosas nuevas. Darwin puso sus teorías, pero se ha demostrado, ¿sí? Que en algunas cosas no se sostienen. Entonces, yo creo que son teorías nada más, pero que hay que irlas fundamentando y estar abierto como arqueólogo a que todo evoluciona y todo cambia. Sí, todo es parte del proceso de cambios y de evoluciones. Y lo que comentabas hace rato de la narrativa, de las historias pasadas de boca a oído, eso es muy veraz y existe en todos los pueblos desde las antigüedades. Yo me acuerdo, por ejemplo, viene a mi memoria mi abuelita que siempre nos decía, oye, para curarte tal cosa, utiliza tal. Y ella lo decía, y ella se lo escuchó a su mamá y su mamá a su abuelita y así sucesivamente, y ha llegado a estas nuevas generaciones. Entonces, la tradición oral tiene gran relevancia, aparte de la importancia de artículos encontrados y las imágenes grabadas, los pictogramas, todo eso es bastante relevante y todo eso es una fuente de información muy veraz y muy rica para contenerla en este libro y en lo que se va recabando día con día. Sí, son documentos, por ejemplo, yo tengo muchas fotos antiguas, o sea, que yo tomé en los años 88, 89, 90, ¿sí? Sobre la Sierra de Guadalupe, ¿sí? De una arqueología ya perdida. Cuevas con pinturas de manos, ahí está, ¿sí? Y definitivamente se han perdido, obviamente, pero hay lugares y hay investigadores que han, en sus museitos locales, han podido proteger, ¿sí? Parte de esas cuevas, esas pinturas, por algo, ¿no? Pero hicieron. Entonces va a cambiar totalmente. Es el libro que estamos trabajando, nuestra obra maestra, de Víctor Arribalzaga, ¿sí? Y mío, y de dos compañeros más, ¿sí? Que es la arqueología de la Sierra de Guadalupe. Es un libro sensacional que vale mucho la pena y que es el trabajo de Víctor y mío y de estos dos muchachos, ¿sí? En la Sierra de Guadalupe por muchos años. Entonces vale la pena, vale la pena. Pronto a lo mejor será lo siguiente que presentemos Víctor y yo contigo. Perfecto, yo soy. Bienvenidos, bienvenidos, todos son bienvenidos y realmente me agrada mucho esta información que comentas porque no, platicaba yo en algún momento precisamente con Víctor, otro arqueólogo que hace poco entrevisté. Es una carrera muy bonita la arqueología, se requiere mucha pasión, lo considero yo, mucho amor, porque es una carrera que no le dan tanta relevancia como lo debería de ser, ya que nos habla de nuestros ancestros, nuestros precedentes, cómo fueron para entender cómo somos ahora o por qué vivimos ahora tales o cuales situaciones. Entonces, a mí se me hace una carrera bien apasionante, muy linda, y espero que para nada esté en peligro de extinción y que haya muchos arqueólogos que tienen esta visión como tú, esta transparencia y claridad para dar la información con fundamentos de todo, no solamente de Catepec, todo México, de norte a sur, todas las fronteras de México, los pueblos originarios tienen mucho acervo, mucha información que compartir, pero que a veces la modernidad los quiere tapar. Si me permites, ¿podemos seguir viendo tus diapositivas? Claro. Víctor, ¿podrías pasar las otras? Uy, bueno, ahí está lo de la arquitectura. No, la anterior. Es el primer convento, ¿sí? Que nos hablan sobre que hicieron los dominicos, pero fue ahí en las laderas del Ejecal.
no donde lo quieren colocar, que es el que estaba ahí, el de San Cristóbal, el que está ahí erigido a un lado de la iglesia de San Cristóbal. No, esa la hicieron los franciscanos, porque los dominicos les cambiaron a los franciscanos, ¿sí? Este convento para 2 frailes, ¿sí? Está donde está la barda de la Guain, ¿sí? Por Ecatepec, y construyeron el convento, ¿sí? Que actualmente, junto con la iglesia, en el siglo XVII, ¿sí? Pero ya, o sea, ya con otro tipo de arquitectura hermosísimo, y que luego pasó al dominio del clero secular. La siguiente, sí. Víctor. Víctor, la siguiente. Ahí vemos la arquitectura de la iglesia de San Cristóbal Ecatepec. Sobre todo aquí tenemos la cruz, esa es una de las entradas que ya no existen de la barda atrial, y esa es la cruz atrial, ¿sí? Y en la cruz atrial está el panteón. Se puede ver todavía las tumbas. Si hacemos un acercamiento, podemos ver las lápidas de las tumbas. Y abajo están los fustes de algunas columnas. La siguiente, Víctor. Y aquí tenemos, sí, diferentes, incluso fechas, sí, de la erección, por ejemplo, de la famosa torre de campanario. Ahí está la fecha. Y también de la fachada neoclásica que ahorita tiene la iglesia de San Cristóbal. La siguiente, por favor, Víctor. Este es el interior, son fotos de los años del siglo pasado, ¿sí? De los años 20, donde podemos ver, están en el archivo de la fototeca del Instituto de Antropología, donde podemos ver, ¿sí? Que la iglesia es de una sola nave, y lo que nos está dando, cuando yo la vi, ¿sí? Todavía por dentro tenía toda la arquitectura del siglo XVII, ¿sí? Y sí tenía su altar, sí, al frente, ¿sí? Neoclásico, pero en la arquitectura de la bóveda y de las paredes, ¿sí? Del mismo, de la misma nave, tenía toda la cuestión arquitectónica del siglo XVII. Aquí perfecto. Podemos ver también, así rápido, donde está, se me va todo. Bueno, tenemos varios sitios de la misma iglesia, interior de la iglesia, ¿sí? La siguiente, Víctor, por favor. Si me permites, Asunción, hacer una pausa, porque aquí hay una pregunta. Oscar Mendoza Ángeles pregunta: Ecatepec, entre Tenochtitlán y Texcoco, ¿cuál fue la mayor influencia de los acolohuas sobre la región de Ecatepec, sabiendo que Ecatepec era territorio mexica? Te pregunta Oscar. Bueno, el Ecatepec no era territorio mexica, era territorio, bueno, Tlatelolca, ¿sí? Las 2 chiconautlas dependían de Texcoco, del Tecpan de Texcoco, y Ecatepec al Tecpan de Tlatelolco. Pero definitivamente el primer gobernador, o sea, Diego Guanitzin Panitzin, fue primero gobernador de Chiconautla, y después fue señor de Ecatepec, pero empezó allá en Chiconautla, que dependía de Texcoco. Y hubo un momento en que los registros nos llevan a que Ecatepec estaba bajo el control de Chiconautla, eso es en el siglo XVI, ¿no? Pero posteriormente el control hegemónico se dio desde la cabecera, lo que es San Cristóbal. Gracias. Espero que, Oscar, esta respuesta sea favorable para ti, y aquí estamos atentos. Si alguien más de los que nos está viendo tiene alguna pregunta
para Asunción García Samper, por favor, ahora es tiempo para que la realicen y resuelvan todas sus dudas e incógnitas. Si nos puedes seguir mostrando las diapositivas, Asunción. Sí, mira, aquí se puede visualizar lo que fue el segundo convento, porque no es el convento dominico, este es el convento franciscano. Y ahí hay fuentes que equivocan totalmente la información. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se habla, ¿no? Porque esto lo fundaron los franciscanos y después pasó al clero secular. Ahí se puede ver la fachada, ¿sí? Y el acceso al convento. Y ahí tenemos el atrio del convento. La siguiente. Bueno, aquí es la controvertida capilla o tumba de Morelos, ya que está a discusión, pero las pruebas están dentro de mi libro, ¿sí? Y están en el mismo Instituto de Antropología que pertenecen al Instituto Nacional de Antropología e Historia a través del Centro Comunitario Ecatepec, Casa de Morelos. Sí, las tumbas siempre es agradable, las tumbas pasadas, ir a visitarlas porque también conservan, hablan de mucha historia, incluso de cómo hicieron una tumba, tiene que ver con la persona, o por qué una tumba es pequeña, grande, con cúpula, con domo, con una línea o con dos, horizontal o vertical, eso tiene mucho que ver y también habla de la historia de todas ellas, es fabuloso. Sí, definitivamente es una tumba fabulosa, pero ahí no estuvo enterrado Morelos. Aquí se ve la lápida de Morelos, que fue encontrada, te digo, en la tumba de Morelos, que estaba en la fosa, ¿sí? Que estaba en el atrio de la iglesia de San Cristóbal de Catepec, que ahorita está, ¿sí? Sobre el acceso a lo que no son jardines, era donde se entraba al huerto del convento, ¿sí? Ahí está la placa arribita. La siguiente. Sí. Bueno, y tenemos, bueno, si estamos hablando de San Cristóbal, ¿sí? Pues, ¿cuáles fueron las capillas importantes de San Cristóbal? Bueno, pues tenemos la capilla, ¿sí? De Santa Águeda, porque hay planos que comprueban, ¿sí? Que era Santa Águeda y después se fue a San Juan, ¿sí? A la veneración de San Juan, y está dentro del Centro Comunitario de Catepec, Casa de Morelos, ¿sí? Tenemos también otras dos capillas, ¿sí? Como es la de San José Jajalpa, ¿sí? Que era una de las capillas más antiguas que haya, ¿sí? San José Jajalpa no es un pueblo, es se me fue ahorita el nombre, pero fue primero de Tulpetlac y después de Catepec. Pero, y tenemos otra capilla muy importante, son 3 las capillas que se tienen registradas aquí en este libro para la parte de lo que es San Cristóbal. La siguiente, Víctor. Bueno, con eso, bueno, ahí están los teléfonos donde se puede, está ahí la editorial, ¿sí? El CEMAC es la institución y abajo el nombre mío, María de la Asunción García Samper, y de Lucía María del Carmen Castillo Alcántara, ¿sí? Y ahí están los teléfonos de ambas. Para poder ustedes adquirir el libro, comuníquense con nosotros y bueno, en cuanto esté ya la nueva edición, estaremos. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, Víctor, por asistirnos. No te vayas todavía. Asunción, te quiero preguntar, después de 40 años de recopilación de toda esta información, de culminar en este libro y todos los demás que comentas, ¿cómo te sientes? ¿Qué emoción te embarga? ¿Qué pasa por tu mente cuando dices, aquí está mi culminación, mi obra maestra, mi bebé? ¿Qué pasa por la cabecita de Asunción? Cada vez que saco un libro, nace un hijo mío, un bebé mío. Y bueno, ahorita salió este libro, vaya para salir el de San Cristóbal, digo, el de San Pedro Jalostoc y el de Santa María Tulpetlac y el de San José Jajalpa, ya están por salir, pero también quiero decirte que toda esta trayectoria pues ha tenido
resultados muy benéficos para mi persona. Mañana, 8 de marzo, se me va a dar la presea más importante de Naucalpan, ¿sí? La presea literaria, como la persona de difusión cultural, ¿sí? Y literata del municipio de acá de Naucalpan, donde yo vivo, ¿sí? Entonces estoy muy contenta, pues además son varios los premios que he recibido a través del desarrollo de mi o sea, de mi trabajo, pero más, lo que más me llena, sí, que en cada libro que saco, sí, dejo huella para cada pueblo. Son libros que no tienen menos de 250 páginas y que tienen fotografías inéditas que no tiene nadie, la verdad, ¿no? Y que vale la pena. Y que eso es lo que yo voy a dejar el día que me vaya, porque pues todos nos vamos, ¿no? Pero ahí está el acervo que yo les dejo a todos, a todo Ecatepec y sus pueblos, a quienes amo muchísimo. Y pues ahorita estoy trabajando en el libro también de Naucalpan. Creo que vale la pena. Claro, y sin lugar a duda, este libro de Antigüedades y Crónicas de San Cristóbal de Ecatepec vale muchísimo la pena tenerlo en los libros, en casa. En casa, se me fue el nombre, tenerlo en casa dentro de sus colecciones, porque de verdad tiene muchísima información tan detallada, tan minuciosa, hablando de Ecatepec, sus alrededores, los 5 lagos que existían en ese momento, que ahorita pues ya quedan solamente pequeños charquitos, como Zumpango, Texcoco, Chalco, que de verdad los invito a leer esta obra narrativa muy interesante. Nos sigue preguntando Oscar, te pregunta Oscar Mendoza Ángeles Asunción, sí. ¿Qué se sabe de la existencia de la capilla de San Isidro Atlautenco? Pues hay información muy importante, ¿no? Hay también, ahí existía la famosa ex hacienda de San Isidro Atlautenco, que se comió al pueblo originario y se comió también la capilla, formó parte del mismo San Isidro, ¿no? Y hay dos pueblos muy importantes que desaparecieron en el siglo XVI por las grandes epidemias, ¿no? Entonces, la capilla de San Isidro no está donde está la actual, está un poco más arriba, pero también conocemos, ¿sí? Una pirámide, ¿sí? Que, bueno, hay una confusión muy grande y yo quiero, pues aquí, ser veraz en lo que se dice, ¿no? El famoso montículo que ahorita está ya destruido, casi la mayor parte del centro cívico religioso, ¿sí? De San Isidro. Yo tomé las fotos de cuando estaba completo y fue en los años 87, 88 y 89. Le adjudican eso a Cristina Payán. Cristina Payán entonces estaba en Culhuacán, no estaba en Ecatepec. Cristina Payán llegó conmigo a Ecatepec porque era la directora del centro comunitario, fue la que conformó bien el centro comunitario de Ecatepec, Casa de Morelos, ¿no? Pero se la quieren adjudicar a ella nunca estuvo ahí, ¿sí? Yo estoy desde los años 85 en esa región y ahí están las fotos. Las fotos son el elemento fundamental. Oscar tiene esas fotos, yo se las he dado, ¿sí? Donde el montículo está completo y la plataforma arqueológica. Ahorita es una tristeza ver, ¿sí? Cómo por hacer el panteón han destruido un testimonio tan importante arqueológico de San Isidro Atlautenco. Pero bueno, sí. Claro que vamos a sacar un libro, Oscar y yo, ¿sí? Lo estoy anunciando. Oscar es biólogo, sobre la historia de San Isidro. Ya está en proceso. Perfecto, y nos dará mucho gusto conocer esa obra. La verdad es que con el paso de los años corroboramos que también el avance de la modernidad y la tecnología
destruye nuestro pasado. Yo, por ejemplo, tengo información de paredones existentes en la Sierra de Puebla y que se han tenido que destruir porque tiene que pasar una carretera, porque hay que poner antenas, porque hay que llevar el turismo y pues obviamente una cosa por la otra se pierde el pasado. Hay unos que no están, ¿cómo se dicen? Escritos que no están tomados en cuenta y pues que se van perdiendo conforme pasa el tiempo. Pero bueno, es parte de la vida, no se puede detener la modernidad. Y hablando de modernidad y de tu libro, todo esto, ¿hasta dónde ha llegado todas tus publicaciones literarias, Asunción? Bueno, sobre todo yo he dado conferencias en España, en toda Europa y en Estados Unidos también. O sea, he difundido siempre Ecatepec, ¿no? Desde la época prehispánica, todas mis conferencias y artículos en varios libros que tengo en Europa, ¿no? La cuestión, sí, de difusión de la llegada de mis libros, solo hay un libro que es sobre la historia de Ecatepec, que publiqué en 2002, que es precisamente sobre San Juan Diego, ¿sí? Se llama, aquí lo tengo, permíteme tantito que lo estoy sacando. Claro. Se llama El Santo Juan Diego, el mensajero indígena de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Habla sobre la genealogía de Juan Diego, ¿sí? Y sobre la historia de Ecatepec. Se centra más hacia la historia de Ecatepec. No habla de milagros guadalupanos, ni mucho menos. Pero es un libro donde es el registro de la historia de Ecatepec y sus pueblos. Muy bien. Y ese ya está publicado, pero te quiero decir que está en inglés, ¿sí? Y está en San Francisco, lo están distribuyendo. Y también te quiero comentar así rápido que este libro está en los archivos del Vaticano. Wow. Entonces, mucha importancia y relevante es este libro, hay que conseguirlo. Hablando de tus exposiciones en otros países de llevar Ecatepec, ¿cómo lo toman los extranjeros cuando tú hablas de México y en particular de este municipio, de este lugar? Pues ha sido atractivo porque a mis congresos en Chiconautla fueron mi congreso de la región de los lagos del Valle de México, fue internacional y teníamos de todo el mundo investigadores. Ahorita vamos a tener, sí, un congreso muy importante sobre el Pleistoceno, sobre la época del hielo, sobre la época, no del mamut. El mamut es uno de los animales de la megafauna, ¿no? Donde ya me conectaron con varias universidades para invitar. Va a ser vía Zoom. Va a estar Víctor en el Ajo también conmigo, ¿no? En la coordinación de este congreso. Y estoy invitando a investigadores de diferentes universidades para que nos hablen a través del Zoom, ¿sí? Se conecten a Zoom y puedan participar en el congreso con sus últimos trabajos sobre el Pleistoceno, sobre los grupos nómadas de cazadores recolectores, de cazadores de megafauna. Y entre ellos, pues, no nada más los grandes mamuts, sino también de los pequeños, ¿no? Pues está también el tigre, el tigre dientes de sable. O sea, está toda la megafauna, desde los grandes a los más chiquitos. ¿Qué de el gliptodonte? Tienes todo el derecho de hablar, querido Víctor, porque tú estás en este gliptodonte, que viene también en nuestro libro sobre la Sierra de... Excelente. ¿Víctor? Sin lugar a duda, mucha información. Yo realmente la desconocía hasta ahora que me di a la tarea de leer este libro que me hiciste el favor de compartir de manera digital. Muy interesante y insisto, reitero, lo recomiendo ampliamente para todos para que sepamos de dónde venimos, que no nada más lo que nos cuentan en la televisión,
sino que hay mucho más de trasfondo que nos identifica como mexicanos, que nos hace únicos. Y como te pregunté hace un momento, ¿cómo sienten los extranjeros cuando tú hablas de México? Así como a ellos se les hace formidable, les causa sensación o admiración, también nosotros deberíamos estar más que orgullosos por ser mexicanos y tener una historia que nos precede. Yo, Asunción, te quiero agradecer este tiempo tan grande y fabuloso que me has concedido para poderte entrevistar, para poder charlar contigo y saber más de Ecatepec y quitarle ese punto rojo, ese tache en la vista de todo cotidiana, donde marcan como Ecatepec que no vayas, y si vas ve con mucha precaución, y si vas no lleves nada porque entrando ahí te van a desplumar, cosa que realmente no tiene nada que ver con esta realidad que comentas, personas tan amenas como los hay en todo nuestro México. Asunción, para las personas que nos ven o nos verán, ¿algún comentario, alguna frase que les quieras decir que sea parte de tu persona? Yo les agradezco profundamente a los pueblos, sobre todo, a las organizaciones y a los pueblos originarios de Ecatepec, San Pedro Jalostó, Santa Clara Coatitla, Santa María Tulpetán, San Isidro Atlautenco, San Guadalupe Victoria, Santo Tomás Chiconautla, Santa María Chiconautla, todos esos pueblos, y a la cafetera municipal, o sea, a San Cristóbal, todo el apoyo que me dieron durante 40 años, ¿sí? Y la forma en que me recibieron y la forma en que me apoyaron. Muchísimas gracias a aquellos que ya se fueron, a aquellos que todavía están, a mis amigos, incluso también las gracias a quienes no me quieren, ¿verdad? Porque siempre lo hay, ¿no? Pero no importa, porque gracias a todos en conjunto hemos logrado sacar adelante estos escritos, estos libros, ¿sí? Que son parte de lo que yo, de mi legado a Ecatepec y sus pueblos. Excelente. Para los jóvenes que tal vez se animen a ver este video y les cause curiosidad a ver de qué se trata y que todavía están por definir qué carrera quieren estudiar, si derecho, administración, medicina, ¿qué les podrías decir para que se animen a estudiar antropología? Pues yo creo que depende, ¿no? Lo que ellos quieran estudiar, pero antropología es bellísimo. Que primero tengan un acercamiento a las zonas arqueológicas, que lean algunas cosas que se han publicado sobre todo sobre sus municipios, sobre sus pueblos, ¿sí? Y que traten de hacer la crónica de sus pueblos y que de ahí van a hacer ese amor auténtico a nuestras raíces, a nuestro patrimonio, a nuestra historia. Y los que definitivamente puedan ir avanzando en esta línea, bienvenidos. Los que no, bueno, tendrán otros ideales, adelante, pero no dejen de vivir sus tradiciones, porque ese es el fundamento, ¿sí? del ser humano, conocer sus orígenes, dónde estuvo, dónde está y dónde va. Cierto, muy cierto. Y yo te agradezco a ti de verdad todo este tiempo concedido, a Víctor que nos asistió el día de hoy para estar aquí atento a mostrar todas las diapositivas, y a todos los que nos están viendo o nos verán en una posible retransmisión. Muchísimas gracias por su compañía. Esta charla ha sido posible gracias a nuestra intermediaria Angélica Sosa de Grupo Ecologista La Promesa, la cual pueden encontrar en YouTube, que tiene mucha información muy relevante que ayuda, que es en pro de nuestro México. Y también ha sido patrocinado por nuestra proteína vegetal de chícharo y semillas de la molienda, que te va a proporcionar fibra, minerales, antioxidantes, omega 3, ideal para consumir exactamente después de hacer ejercicio, porque es cuando tu músculo, tu cuerpo está caliente y puede absorber todos los nutrientes. Les agradezco a todos ustedes su compañía. Nos vemos a la próxima. Asunción, por favor, quédate. Víctor, ustedes quédense en lo que estamos aquí. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive sano y vive natural, pero sobre todo vive hoy, porque si no te puedes perder de este maravilloso libro llamado Antigüedades y Crónicas de San Cristóbal, Ecatepec. Ya lo sabes, nos vemos a la próxima. Adiós, cuídate mucho.